Bueno, vamos a ver, aquí está Paco Maruenda, te veo rozagante, porque pensando ya en las Navidades. Puedes decirlo que me has dicho como buen amigo. Bueno, es que se ha echado 4 o 5 kilos. Pues no, si hay que adelgazar ahora para llenarse luego de turrones. Efectivamente. Ricamente. No, yo sobre todo me encanta, ya sabes, el cocido madrileño, la escudilla y cardoya, ¿sabes? Me encantan los guisos, los reconozco. La pilota. Y luego como y ceno fuera de casa, cosa esa que es la ¿sabes? Mira, ves, Alesia se conserva perfectamente. Sí, espectacular. Perfectamente. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque vigila la ingesta. Bueno, no tanto, que yo soy de muy buen comer. No, sí, pero luego, en fin. Bueno, vamos a ver, hay muchos asuntos, como va de un momento a otro va a salir el toro, pongan los cuernos donde quieran. Pues claro, vamos a ver por dónde sale hoy. El otro día dijo Sánchez que no se callaba ni debajo del agua. Hoy será buzo, porque después de lo de Cerdán, yo no sé qué va a explicar. Ha descubierto que la mejor defensa es un buen ataque. Ya. En primer lugar, y aunque sea malo. Ha socializado por ejemplo, lo de Almería de ayer para él es maravilloso. Sí. Porque es igual, como decía muy bien antes Rosana, dice que 400.000 euros. Sí. El otro, montones 400 de millones. Sí, es igual, no importa, ¿no? Entonces, él como quiere empatar en la corrupción, luego quiere lo de Vox utilizarlo para perjudicar al PP, ¿sabes? Es decir, al margen Siempre. de que lo que cada uno piense sobre Vox y Abascal, es igual, y al final lo que voten los españoles, que voten lo que quieran, ¿no? Pero él lo utiliza de una forma aviesa, por eso Telepesoe, ¿sabes? Vamos, Teleespantosa o Telepelo. el nodo. Yo la llamo el nodo, me encanta llamarlo el nodo, ¿no? El nodo respeto para él. Sí, también tienes razón. Que menuda diferencia de imagen entre la Inchaurrondo y luego lo que vamos. Bueno, es que lo de Inchaurrondo como... Hay una, siempre recomiendo, a propósito de la Ría de Valencia, hay una especial del Nodo sobre la construcción del nuevo cauce de Turia, que costó 14 años casi. Muchísimo dinero cuando la gran inundación del 50 y tantos, entonces hacen el plan para cambiar todo. Cuando empezaron a trabajar, eso es un terreno arenoso, con agua, fueron encontrando toda clase de obstáculos, más los técnicos, porque es una obra de una complejidad enorme. Lo más caro, venían de Alemania, pero las máquinas más modernas. Y es una cosa de unos 50 minutos que va desde que llega Franco a los 4 días de la riada, y habían estado 3 ministros la víspera, y dicen, ¿esto qué arreglo tiene cambiar el cauce? No tiene arreglo. Bueno, pues se cambia el cauce. Oye, en 13 años cambiaron todo el cauce y ahora querían volver al antiguo. Bueno, en el nodo, aparte cómo cuidaban la imagen esos tíos. Por eso, respeto para el nodo. Que esta gentuza... Piensa que ahora eso no lo podías hacer porque te llegarían los ecologistas y por ecologistas. Supuesto. Claro. Y te lo paralizarían. Sí. Luego llegarían el concejal del ayuntamiento no sé qué, que te lo pararía, la licencia y tal, y al final... Luego Fanny les gallines, que es que hay una gallina en Pepitoria que molesta, no sé Lo qué. del aeropuerto del Prat, ¿sabes? Que fue un invento de una familia, la Ricarda, ¿no? Que fue un invento, pero invento. Trajeron los pájaros y todo de fuera. A mí me desesperaba el tema. Y entonces se convirtió, hay que preservar. Digo, bueno, está muy bien lo que querían los ricos, tener una finca ahí, y impidieron la expansión del Prat. El otro día veía en Gallocanta, la laguna de Gallocanta, pues las grullas migran todos los años. Este año, como hay gripe aviar, estaba la gente en Aragón, ¿qué pasará con las grullas de Gallocanta? Pues no pasa nada porque no les afecta. Pero digo, con las grullas, lo podían haber usado para evitar los molinazos. Ahora que sabemos, primero que no sirven para nada, luego que Teresa Rivera ya ha aparecido la primera, nada menos que una mina les concede, la mina de oro, supongo. Pero es ella la máxima responsable de todo el desastre ecologeta, es Teresa Rivera. Yo creo que, él ha dicho que no se calla ni debajo del agua y claro, es que tiene que ser buzo para bucear en la Moncloaca que ha creado a su alrededor, ¿no? Y aparte aquí hay un tema fundamental que es el de los aforamientos. El problema de España es que es una excepción, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial, con el tema de los aforamientos. Hay 17.000 aforados, es algo totalmente excepcional y los oyentes tienen que saber que en el resto de Europa no existe esta figura, se limita quizás al presidente de la República, al presidente del gobierno, 4, 5 como mucho, a veces los ministros. Y esto era un contrapeso. Cuando tú hablas con un padre de la Constitución, de los que siguen
vivos, le preguntas por qué habéis instaurado esta figura del aforado a nivel también de las comunidades autónomas y a nivel tan extenso, y te contestan que es para contrarrestar, es un contrapeso para la acusación popular. Curiosamente, la acusación popular que quieren eliminar con la ley Bolaños. Por lo tanto, el gran problema de España a nivel político y el relacionado con la corrupción es el problema de los aforamientos. Un gobierno que entre nuevo, ojalá en algún momento, que no quite los aforamientos, no puede tener credibilidad. ¿Pero y cómo los va a quitar? Pues se hace una reforma constitucional. Bueno, claro, pero hay que proponerla, no solo esa. El otro día... Es que ayer llamaba mucho la atención lo que está diciendo Alessia, claro, es que sale Ábalos del Congreso de los Diputados. Por supuesto, y dando clase de ética. Y dando clase de ética, efectivamente. Sí, y la Paqui. Hoy llama mucho la atención, lo comentaba antes Beatriz García, en la prensa económica, por supuesto, Acciona no aparece. No existe. No existe. Y sin embargo, Acciona funciona desde el año 2015. Me llama mucho la atención que es precisamente el diario El País quien en su crónica de lo acaecido y acontecido en las últimas horas, a través del informe Cerdán, da más detalles sobre esta relación entre... Eso es que no se lleva bien. Entre Acciona y precisamente la trama. Desde el año 2015, fecha la recepción de información bancaria por parte de la UCO, se asciende a al menos 6,7 millones de euros. Lo contrastábamos con esos 400.000 euros de la trama en Almería. Estamos hablando del 75,33%, es decir, hay otro 25% ahí que está todavía por determinar. Y sobre todo en el informe, por aportar algo más, lo que más ha llamado la atención y lo que más destacan hoy los periódicos, aparte de los usos y costumbres de Paqui, que es la mujer de Santos Cerdán, la que decía, no tenéis corazón, no tenéis corazón. Pero que tenemos el bolsillo lleno, es lo que no tenemos. Le gustaba de lo bueno lo mejor, en las dependientes del Corte Inglés cuando llegaba Paqui. Esto es muy barato, decía otra. ¿No tiene algo un poco más caro? La cuestión de Marruecos. La cuestión de Marruecos, en el año 2018-2019 se aportan, según los contactos que tienen Koldo y Ábalos, y se ve perfectamente en el informe de la UCO, la relación de los ministros alawíes, la relación de los ministros marroquíes con los que se tienen que poner en contacto, los números de teléfono, los proyectos de Acciona en Marruecos, en algunas de las ciudades más importantes, e incluso fotografías de la plana mayor de la trama allí en Marruecos ya en el año 18-19. Y es cuando se pronuncia esa frase de esto habrá que informar al uno. Estaría bien que quién es el uno, claro. Pero hay que recordar quién es la primera a la que pillan en Marruecos y le roban el móvil. A Begoña de Begoño de la Begoñez. ¿Y qué es lo que hay allí? Que entran directamente por Pegasus en el móvil de Marlaska y el de su marido. Y a partir de ahí, ¡pumba!, de pronto el Sahara es marroquí, entre otras cosas. Dice, le hace chantaje. No, claro, pero no solo por eso. Marruecos, que tiene el doble de espías aquí que nosotros en Marruecos, o el triple o el cuádruple, y bastante buenos, la prueba, el caso del Polisario, que alerta Marruecos, alerta a la policía española de que tiene a un torturador y asesino, que es el tipo del Polisario, asesino de marineros canarios, por ejemplo, con familias que tenían tal. Bueno, aquí lo tapa, Marruecos lo delata. Marruecos tiene una información extraordinaria, pero además es que entras en el móvil de esta, que tampoco se callaba ni debajo del agua, y tienes al marido pillado, y encima estos que iban normalmente a Marruecos, ¿a qué? Pues a robar. ¿A qué van a ir? Con la mujer de Ábalos también, Begoña, la mujer de Ábalos. Bueno, una de las mujeres de Ábalos. Yo no dejaría de olvidarnos del tema de Acciona. Porque claro, cuidadito, porque claro, Acciona, ¿cómo blanqueaba ese dinero para pagar sobornos? Nosotros estamos en empresas, todos lo sabemos. Al final, yo no puedo generar un dinero negro, salvo que lo autorizara la persona más importante. Tiene que mediar Hacienda. No hay otra salida. Si el fisco no te ayuda. Aquí, por ejemplo, alguien, no quiero decir Paco, que es solvente, es catalán, Alessia, pero vamos a ver, alguien, ¿no? Alguien tiene una deuda con Hacienda y no ha pagado. Yo no le puedo pagar. Le tengo que pagar a Hacienda lo que le iba a pagar a él hasta que acabe su deuda. Pero eso es automático. Es que además te llega un aviso, no pague usted a Pepito Gómez o a Pepita Pérez porque me debe ese dinero. O sea, lo que vaya a pagar, ingrésemelo. ¿Y ese directivo cómo hace ese apunte contable sin que lo sepan los dueños de la empresa? Porque hay una doble contabilidad y si no es imposible. ¿Y el dueño de la empresa lo sabrá? Hombre, es el que va a la cárcel. Yo le preguntaría al presidente del Grupo Acciona, pues explícanos muy bien cómo esos 6 millones salían de tus cuentas o menudo cachondeo para una empresa cotizada. En
en el informe de la UCO hay fotografías en Ferraz, en el informe de la UCO hay esquemas manuscritos con todo lujo de detalles y con las sensaciones que tenían tanto Koldo como Ábalos de los funcionarios con los que se tenían que entrevistar. Este sospecha de todo, estos son basura, cuando se referían a Podemos o a representantes mala gente. Podemos, mala gente. En fin, eso es verdad. Pero hay una expresión que hoy se utiliza mucho en los titulares y que a mí me parece incorrecta, que es la de se cierra el círculo. Se cierra el círculo con Cerdán. No, la verdad es que ni se cierra el círculo ni se abre. Se abre, efectivamente. Estos son como los círculos del infierno, que siempre hay uno más estrecho que vas bajando, claro. Pero ¿cuántos eran? 7 círculos. Yo creo que estamos en el tercero o en el cuarto. La cantidad de gente que yo he tenido que aguantar diciéndome que Santos Cerdán era una persona impecable, que qué injusticia que se le citara. Lo dijo Sánchez. Si no recuerdo mal, dijo que eran personas decentes. Sí, bueno, Sánchez, pero... Montero, Zapatero, Super Santos Cerdán, Montero, que tenía una relación personal con él, Pachi López. ¿Quién va ahora a restaurar la imagen, ¿no? de Santos Cerdán? En un restaurante que no voy a citar porque no tenía ninguna culpa, estaba Santos Cerdán. Entonces se me acerca una persona y me dice, oye, ¿quieres ir a conocer a Santos Cerdán? Digo, oye, si me quiere conocer, que me venga a ver. Vamos, yo no voy a ir como si fuera, ¿sabes? La mesa petitoria, ¿no? A mí, como el PSOE ha robado siempre, primero el socialismo, que es robar. Socialismo es robar. Yo te robo lo tuyo porque soy socialista. Luego me lo quedo o no, ya depende, ¿no? Desde el principio la mitad se lo quedaban. Pero esto empieza cuando nombran a Luis Roldán, delegado del gobierno en Navarra. Y empieza a robar naturalmente con el PSOE, con Urralburu, que era aquel presidente tan guapo, que tenía una mujer guapísima también, y que se dedicaban a las comisiones y tal. Y esa fórmula, el delegado del gobierno para las obras, con la cosa de la seguridad. Entonces, ahí entra Luis Roldán, que es el biotipo, es Ábalos, es el primo, son iguales, es un fenotipo. Y este tío, que no era nada, que se había inventado 2 carreras, de pronto lo nombran jefe de la Guardia Civil y está a punto de ser ministro del Interior, Luis Roldán. Y en ese momento es cuando se moviliza la gente en torno a Rafael Vera y tal, y empiezan a sacar los datos de Luis Roldán y las fotos famosas del puticlub de Zaragoza, que es de una sordidez extraordinaria. Pero ese modelo, repito, hace 30 años que lo inventa ya un socialista de Zaragoza en Navarra. En Navarra había muchas obras públicas y mucha relación con empresas de seguridad. Claro. Socialismo de amiguetes, que tiene unas características cutres respecto al capitalismo de amiguetes, ¿no? Está los prostíbulos, está el paqui que compra en el Corte Inglés, son muy poco sofisticados, son un poco cutres. Bueno, el piso de la sobrina de la Plaza de España no estaba mal. No estaba mal. La Jessica. Aparece siempre lo mismo, prostitutas, tal cual, ¿no? Y luego hay otro capitalismo de amiguetes que rodea al sanchismo, que viene, como sabéis, de Cataluña, que asalta empresas públicas y que el ministro catalán no existe. No. Siempre se decía, ¿cuál Villalbí? Da igual quién sea. Yo os pregunto, ¿habéis leído alguna noticia en prensa de que hay un ministro catalán que se llama Jordi Hereu? Yo creo que no. Fue un mal alcalde de Barcelona, sí que lo han ascendido. Sí, pero no existe. Es la omertà. Sí, entonces, como están para negocio, porque claro, yo he estado en política, todos los ministros quieren salir, lógicamente, unos más prudencia, menos prudencia. Entonces, el ministro catalán no sale. Entonces, ¿qué te lleva a decir? Bueno, las cosas son lo que parecen. No quiere existir para poder hacer negocio y que no se sepa tal, ¿no? Luego tienes todo un capitalismo de lobistas, ¿sabes? Acento y Pepe Blanco, mi buen amigo Contreras y su televisión, porque claro, vivimos en un país... Siguen pillando a ver si encuentran un pardillo que ponga dinero, que ya no hay, que es que además algunos van a entrar en la cárcel directamente, van a ir de la concesión de la televisión a la prisión más próxima. Bueno, yo propongo que hagan un crowdfunding de estos, ¿no? Ya no está el suegro de Sánchez para poner dinero, lo siento, pero no lo podemos resolver, ya se fue, que si no pondría algún milloncejo. Bueno, lo que hiciera falta. Todo más. Por un yerno, cuando quieres a tu yerno, ¿por qué no vas a...? Dice, mi abuelo era pobre analfabeto, por eso me metí en política. Mentira. Tu abuelo lo que fue es un voluntario en el bando nacional, heroicamente comportamiento heroico, en la batalla de Lérida.
porque tiene 3 medallas. Oye, no eso fue una batalla de verdad, ¿eh? Y además eso fue Yagüe contra el campesino, las últimas fuerzas de choque de los dos bandos. Oye, pero como nuestro amigo Pablo Iglesias, ¿te acuerdas cuando nos dedicamos a coleccionar las obras completas de Pablete Abuelo? De sexo. Sí, exacto, Pablete Abuelo, sí. ¿Sabes? Con Genón de Velasco. Siempre, y este es lo mismo, también lo colocó. Sí, al final el régimen colocaba a este tipo de personas. Era muy cariñoso, por eso decían la Failange, porque en la Falange se habían metido todos los pistoleros de la FAI. Reconvertidos. Sí. Bueno, pues comienza la sesión de control. Si os parece, vamos a escuchar a Alberto Núñez si es un toro como pregunta a Sánchez. El Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. La pregunta es para todo el Gobierno, pero también para todos los socios del Gobierno. Pero quizás usted me lo pueda aclarar, señor Sánchez. Si esta legislatura se puede pasar sin presupuestos generales del Estado, entiendo que también la siguiente, ¿no? ¿Cuántos años cree usted que podremos seguir así? Además, usted está ignorando lo que aprobamos aquí en esta Cámara o en el Senado. Aquí hay una mayoría que le ha exigido a usted rebajar el IRPF y adecuarlo a la inflación, bajar los impuestos a los jóvenes, desalojar a los ocupas en 48 horas, derogar su ley de vivienda, recuperar las paradas de bus en los pueblos y recuperar las indemnizaciones en la alta velocidad. Usted se ha declarado insumiso hacia las Cortes Generales. La conclusión es, oiga, le pregunto, para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias, señoría. Primero lo lían, bolica que fa Ford y luego la puñalada. Ya verás, ahora el que no se quede ni debajo del agua. Es feo que vacionen al jefe en cada partido, ¿eh? En el PP, en el PSOE y en todos. Debe haber un aplausómetro para ver quién. Sí, pero pone una máquina, ¿no? Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Tolerancia cero frente a la corrupción. No cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería, mire Almería. Usted pregunta por los presupuestos. España tiene unos presupuestos vigentes y estos presupuestos vigentes, por cierto, le sientan bien a la economía y a la sociedad española. Y porque queremos unos presupuestos aún mejores, ayer en el Consejo de Ministros dimos el primer paso aprobando el techo de gasto. Un aumento del 8,5%, por primera vez en la historia superando los 210.000 millones de euros, lo cual nos va a permitir sentar las bases para unos presupuestos generales del Estado mucho más expansivos en lo social. Señorías, este Gobierno garantiza 3 cosas. La primera, estabilidad. La segunda, capacidad de diálogo con los grupos parlamentarios. Y la tercera, resultados. Porque yo creo que después de lo que hemos visto durante esta semana, en que la Comisión ha dicho que la economía española va a crecer un 2,9% en el año 2025 frente al 1,4% de media de la Unión Europea o frente al 0,9% de Francia o el 0,8% de Italia, habrá que reivindicar como éxito de país, a pesar de ustedes, del Gobierno, de su política económica y también, lógicamente, de las familias, de los hogares de nuestro país, de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras, estos extraordinarios resultados económicos. Por cierto, señorías, también por primera vez en 20 años, España va a tener un déficit público inferior al de Alemania. Hemos bajado en casi un 70% el déficit público en nuestro país sin recortar y hemos bajado también en 22 puntos la deuda pública desde la pandemia. Ese es el resultado de la política económica que hace este Gobierno. Social, transformadora, de liderazgo de crecimiento económico y fiscalmente responsable. Parece increíble que con esos éxitos nadie lo apoye, ¿verdad? Sí, es una cosa tremendo. llamativa. Pero es un pobre embustero, es un falsario. No sabe leer ni escribir, no sabe contar. Es un lerdo. Réplica de Feijóo. A ver. Mire, señor Sánchez, donde no hay techo de gasto es en Ferraz. Usted gobierna sin el Parlamento, ocupa las instituciones del Estado y dicta sentencias. ¿Sabe por qué? Porque necesita protegerse en el poder. Mire, vayamos a los hechos de las últimas horas. Cerdán se coló en el viaje del Gobierno a Marruecos para conseguir la obra en un puerto para la trama. La empresa de Coldo enchufó a la mujer de Santos Cerdán y le pagó 9.500 euros sin ir a trabajar. Oiga, como su hermano. Cerdán usaba a Ferraz para reunirse con su socio Anchón. Su ex jefe de gabinete y hoy ministro
se interesaba por las saunas de su suegro cuando era un poco menos sanchista. Y según Leire, el número 2 de su gabinete en Moncloa, pues también se reunía con las cloacas que extorsionaban a los fiscales. En definitiva, la cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Mire, señor Sánchez, su compañero de coche en las primarias, el señor Cerdán, empezó a robar en Navarra y siguió en España en cuanto usted llegó a la Moncloa. ¿Sabe una cosa? Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca. Muchas gracias, señoría. Siempre se reservan la segunda o tercera intervención, la buena. Para dar la estocada. Sí, bueno. Pero es todo, lo malo del asunto es que siendo tremendo, en cualquier país haría caer a un gobierno. Esta intervención hace caer a un gobierno. Le da igual. Dice, ¿qué quieren? ¿Que me vaya yo por mi pie a la cárcel? No, hombre, no. Vete tú. Y en esas estamos, ¿eh? ¿Sabes qué dice el farsante? Sí. No, pero es curioso, claro, dice, la moción de censura no fue contra la corrupción, sino para su corrupción. Claro, es que estamos hablando del año 2015, estamos hablando claro. Cuando ganan las primarias empiezan a pillar ya. Pero hay un sadismo en Sánchez que a mí me fascina mucho dentro de su tríada oscura, que es un sadismo no solo hacia la oposición, eso tenemos un ejemplo cuando hizo hablar a Óscar Puente en la investidura, como despreciándole, como poniéndole al nivel de un diputado raso, digamos así, sino mucho peor, hay un sadismo hacia sus votantes, pues que les obliga a tragar con lo que sea. Está contestando Sánchez. La pasada es la corrupción de privatizar servicios públicos a costa de la clase media trabajadora de este país. Gracias a la política económica de este gobierno, las comunidades autónomas van a tener 170.000 millones de euros de entregas a cuenta y del sistema de financiación autonómica. Reviértalo, señoría, en beneficio de la clase media trabajadora, fortaleciendo la sanidad, la educación y la dependencia y no privatizando y haciendo negocio para sus amigos. Pero ¿desde cuándo privatizar es un delito? Al revés. Es que lo público renuncia a una parcela que hace mejor lo privado. Bueno, anda que no ha mejorado Telefónica desde la privatización. Las listas de espera. No contesta nada. Porque ahora ella ha pegado el rollo de Almería para intentar empatar, y ahora, claro, la réplica que le hace en Feijóo ya no tiene respuesta, porque claro, es demoledor. Entonces se va por los cerros. Usted es cloaca. Es decir, pero bueno. Realment es pensa... Bueno, ya está Míriam Nogueras también preguntando. Bueno. Hoy toca besar o morder. Porque depende. 3 filas de dientes y como si tuviera 14 labios. El otro día votó en contra de las nucleares, pero fuera de Cataluña. Esto es para que te fíes de esta gentuza, que es gentuza. Pero a mí me han dicho que quieren matar a Sánchez, eso a mí me siguen insistiendo. Llevan diciéndoselo a Feijóo 2 años. Sí. Ellos tienen un problema gordo en Cataluña, que, yo he escrito un artículo... Alianza Catalana. Exacto, ¿no? Sí, que dicen ahora, dice el Junqueras, que la ha creado el CNI. Sí, también los islamistas también eran del CNI. Televisión espantosa. Yo les voy a decir el primer momento de que entregarse a los brazos de Sánchez es lo peor que puedes hacer, porque es una persona inmoral, una persona sin principios, es un farsante y entonces, efectivamente, lo ha utilizado porque un tío que pasa... Pues ha venido bien también, porque, mira, Pujol el otro día dicen que tiene una neumonía. Ya, la neumonía estratégica esta que nos pasa siempre cuando hay que declarar. Pero si es que a lo mejor es verdad que está para allá, si es que han pasado tantas décadas sin llevar a Pujol a los tribunales, no digo a la cárcel. Alfonso Guerra, en el año 83, dijo, vamos a meter a Jordi Pujol en la cárcel, lo dijo en un mitin. Y enseguida salieron los fiscales de la época, que ahora son podemitas y tal, dispuestos a meterlo en la cárcel por el caso Banca Catalana, que era de cárcel realmente. Es una familia de delincuentes, su padre ya fue condenado por tráfico de moneda entre Marruecos y España. Y fue a lo grande. Como era para Cataluña, robemos, que el mundo se acaba. Y siempre he tenido. Y en ese momento sale la señora, que en paz descanse, de Pujol, la saca por un balcón, parecía Evita, la saca en la plaza en San Jaime
y la gente aúlla. Eso es una dona, eso es una dona. Eso es una mujer que sale a respaldar el delito, pero por Cataluña, ¿eh? Es verdad que ellos no han pagado en 30 años de impuestos, pero es por Cataluña. Y en eso siguen. Yo es una sociedad envilecida. Yo estuve ahí porque me equivoqué como siempre y acabé entrando en el Palau de la Generalitat y subiendo a la planta de arriba, no como intrépido periodista, siempre lo cuento en demérito mío, sino que empujado por la masa, ¿no? Pues los mozos ni me pararon y tal, ¿no? Y es verdad que muchos creímos, yo lo digo humildemente porque está escrito en mis artículos en ABC, yo creía que era inocente, jamás me imaginé, ¿sabes?, que hubiera... Yo sabía que lo iban a absolver. Porque el clima en Cataluña era nosotros lo que sea y vosotros nada. Y lo fue desde el principio. Ya Tarradellas que lo tenía calado. Bueno. O sea, Tarradellas lo caló. Pero a mí me invitó Pujol, que me llevaba bien con Roca en esa época, muy bien. Y estuve en el palacio allí, pues comiendo. Estaba al lado Pilar Urbano, que por supuesto no dejó hablar a Pujol. Y entonces... Miraba a Pujol porque había hecho un viaje primero a la COPE a ver si convencía a Amando de Miguel y a mí de que no nos metiéramos con la inmersión lingüística. Imagínate, yo que salía casi del hospital. Digo, me vas a convencer tú a mí. Pero así como Roca te hacía pactemos, o sea, Roca no te ofendía, Roca era un tipo muy educado, un gran orador en su momento y tal. Pujol tú veías que era un marrullero que te iba a engañar desde el principio. Que es lo que decía siempre Tarradellas, que es que no era un tío de fiar, no, es lo que decimos de Sánchez, un señor que está poseído por una especie de yo soy, no sé, una mezcla de la Virgen de Montserrat, de quien sea, y de Bifredo el Belloso, y por lo tanto tengo derecho a todo. Y tú no tienes derecho a levantarme la voz, payaso, porque tú no eres como yo. Y eso se traslucía dentro de empezaba a hablar y no sabías nunca cuándo empezaba ni cuándo terminaba. Pero le funcionó muy bien en una sociedad anestesiada, pues con el País Vasco bajo el terror. Oye, escribí ayer, Ignacia de Pano, dice, mira, una época en que los defendíamos España y la Constitución nos insultaban, ahora ya no. Ya se atacan entre ellos, con la Oriols y tal. Dice, era casi mejor antes. Y ese es el gran problema que tiene en estos dos Puigdemont, porque está menguando. Claro. El espacio electoral se mantiene más o menos estable. Es decir, depende siempre de la igual. Eso no cambia, ¿no? Lo que se produce si se divide ese espacio. Tampoco yo creo que se vaya a producir en Cataluña un fenómeno donde Oriols acabe teniendo un 25%, pero hace daño... Tanto no creo, pero bueno, a lo mejor sí, veremos, ¿no? Pero en todo caso hace daño a Junts, ¿no? Porque Junts tenía una cosa muy buena y es que no tenía poder territorial últimamente. Había perdido la Generalitat, etc. Por tanto, estaba libre. Tenía esa ventaja de y tal, ¿no? Pero ahora tiene el problema de que los que tienen aspiraciones... y luego hay una tensión dentro entre la gente que sigue a Turull, que es más pro-socialista, que el último giro que ha hecho Puigdemont, que es muy importante. Que decían el giro contra Giró. Sí, bueno, Giró estaba, Giró no lo traga, lo caló enseguida. No se traga. Estamos pendientes de si pregunta el Partido Nacionalista Vasco y qué es lo que pasa con el PNV, hoy protagonista, desde luego, también del informe Cerdán. Fíjate que tengo aquí la página en la que, en concreto, Santos pasa esas peticiones de nombramientos del PNV. Peticiones de nombramientos del PNV. Javier Cachón en el Ministerio de Medio Ambiente. Mantenerlo en la Dirección de Evaluación Ambiental. Fue nombrado por Zapatero y es muy buen profesional. Esta es la anotación. Es decir, que firmará lo que digamos. Un puesto importante en Adif. Un puesto importante en INI o SEPI. Estos dos me tienen que decir los nombres el lunes. Vienen del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme. Pues siempre es igual. Yo viví los pactos en su momento y me acuerdo que en el de Coalición Canaria había un anexo. Y entonces yo me quedé como asombrado porque identificaban lo que querían y ponía una plaza en el Consejo de Administración de Tabacalera para Adam Martín, ¿no? Luego, la Dirección Territorial de Televisión Española en Canarias para Coalición Canaria, la jefatura de informativos para el Partido Popular, ¿no? Yo lo leía como asombrado, digo, bueno, pero si lo están... Con una cara... es que no hablen, Los nacionalistas, como tienen esa hiperlegitimidad... Hombre, la Dirección de Evaluación Ambiental, esto canta mucho, sí. Bueno, por ejemplo, todos los planes en Aragón, todos los molinazos y todas las placas solares, es decir, el área forestal y el área Sumelzo, todo pasa por ahí. De hecho, cuando trocean las concesiones, lo ponen al 49,9 multivatios o lo que sea, cuando el 50% obligaba a intervenir ya al gobierno central, ¿qué es lo que hacen?
Pues ponen a Rivera en el gobierno central, con lo cual no se molestaba. Pero, hombre, si te hacen 7 concursos a la vez de 49,9, hombre, es evidente, y le tocan al mismo, que ese concurso no es legal, ni legítimo, ni real. Miraban a otro lado. Para eso necesitas ese funcionario, que estamos hablando de altos funcionarios del Estado, en puesto clave. Oye, clave que a lo mejor son 200 millones de euros el permisito. No, el otro día iba por la carretera y vi los molinazos, por fin, ¿no? Qué asqueroso. Y me quedé, digo, qué asqueroso, ¿no? Bueno, en toda esta zona de sabes que es... sobra, ahora no saben qué hacer con la energía. Son tan feos, de verdad, son como una agresión ahí. Eso sí que es agresión al medio ambiente. Exactamente. En Santos Cerdán es de la Villa de Milagro, que es una villa preciosa de Navarra, está próximo a Olite, ahí está el castillo, que es maravilloso. Tú mires donde mires, desde el punto más alto del castillo de Olite, lo que ves son molinos. Pero si vas a La Mancha y están enulados los molinos del Quijote y al otro lado los molinazos. Que estás en un marco incomparable y de repente empiezas a ver molinos por todos lados. Y aquí los molinazos asquerosos, al pie, un montón de aves muertas. Troceadas. Si son pequeñas, lo que hacen es incendiarlas. Parte de los incendios del monte vienen porque un pájaro corriente, un gorrión o que sea, le da el molino y se convierte en una bola de fuego. Entonces, si cae donde hay una hierba, hojarasca, eso es yesca. Es un incendio asegurado. De todo esto, por supuesto, estos que pusieron, nadie ha querido saber nada. Y Teresa Rivera, la siniestra Teresa Rivera, que tiene esa cara de Tomahawk, parece un indio chiricahua, ¿no? Mala, más que la tía como ha huido durante año y pico de Valencia, siendo ella la responsable de que no se hayan hecho obras. Esta tía es la que alfombra toda la destrucción del paisaje en España. Sí, y lo hace por corrupción, por pura corrupción. Como el otro día, que se le da poca importancia, saca sus memorias para presumir Nadia Calviño y presume de que se ha cargado al Instituto Nacional de Estadística, que debe ser los que le cuentan ahora estos cuentos chinos a Sánchez. Pero ¿cómo puedes presumir de un delito? Bueno, oye, que Sánchez en sus memorias presume de su amistad con Koldo, ¿eh? Bueno, que dice que es el que guardó y luego dice que no le conocía. Sí, es luego hay una cuestión moral que a mí me gusta recordar, ¿no? Al final tú piensas en los otros presidentes del gobierno y qué hubiera sucedido si alguno de ellos, su mujer, hubiera tenido prostíbulos y saunas gays. Sí. Ya está, hay que decir su familia. Toda la familia y ella. Porque ellos decían, no, eran saunas. Me acuerdo una vez que uno me dice, no, es que son saunas. No, las saunas son prostíbulos. Digo, bueno, saunas son... Hay saunas en los gimnasios. Oye, yo entiendo que te gusta ir a la sauna. Oye, está muy bien. Oye, los nórdicos, eso es sano. Sí, a mí siempre me ha parecido agobiante. Pero imaginemos que aceptemos que nos gustara aquí a los cuatro que estamos. Oye, te vas a un gimnasio, no te vas a una sauna gay, lo siento. Te vas al Senado. Es como raro, ¿no? Vas al Senado. En el Senado la han quitado. La han quitado. Sí, ya no tienen la sauna. Yo escribí... Pero entonces un día, yo siempre pongo el ejemplo, tú conoces a tu marido, a tu mujer y le dices, oye, cariño, por cierto, ¿a qué se dedica tu padre? ¿No? Claro. Y te dice, pues tiene 17 prostíbulos. Y saunas gays. Dios, claro, eso ya te da un latigazo, ¿no? Dice, oye, pero saunas se entiende, ya sabes, ¿no? No es de sudar. Entonces, claro, eso ya te da una visión moral, ¿sabes? Claro. De la vida, porque, oye, tu padre es médico, pues bueno, pues normal, o tu madre, o es barrendero, o es comerciante, normal, ¿no? Sí, pero eso no es normal. Yo de verdad, y entonces que a día de hoy el presidente del gobierno de algo tan trascendente no haya dado una explicación. Yo hubiera salido, yo una vez una que la persona, única explicación es me voy. Sí, yo una persona socialista amiga, ¿no? Ya sabes que siempre me criticas mis amigos, pero tengo alguno que te critico, me asombra que los conserves. Pero alguno es decente. Más feminista, pero vamos a ver, es feminicida, porque además incita al feminicidio con las pulseras. Que han sido además condenados en el caso de la prostitución por trata de blancas, que hay una condena a 1 año de cárcel, que secuestraron a una polaca, pero que es que eso está condenado ya, con nombres y apellidos. Y el tío como el que oye llover. Sí, mira, yo iría con mi papel, que sabes que todos nos mandan cada X tiempo un papel de tu vida laboral y te dice, tanto, mire, oiga, yo de tal, dice, ya ven ustedes, yo no he tenido nunca ninguna relación con mi suegro más allá de tal. Yo le dije a mi suegro que tenía que cerrar los prostíbulos. Bueno, y no me hizo caso, no sé por qué. Exacto. Bueno, sí, sé por qué, porque como yo no daba para llegar a fin de mes, ni a final de semana, y como nos regaló una casa, luego otra, muy buenas, porque mi suegro es muy bueno.
como mi abuelo, que era del bando nacional. Exacto. Claro. Y entonces que no aclare todo eso, que es lo normal en una democracia, se llama transparencia y buen gobierno. Hay una ley que se llama así. A mí me asombra, no es lo mismo que todos los lobistas. Yo no entiendo por qué en el Senado el PP no hace una comisión de investigación que se llame lobistas, ¿no? Y que llame a decir, oiga... ¿Y quién va a llamar? ¿A González Pons, que tenía al niño pues con los rusos? Oye, o ha pasado de Gazprom a Acento. Claro. Tú imagínate a Alfonso Alonso. Oye, China. Oiga, y le preguntas, oiga, señor dueño de Acento, ¿por qué usted China? ¿Qué tiene que ver con China? Bueno, es que me gusta Huawei. Mire, mi teléfono... Ay, no, que no es de otra marca. Ahí me equivoco. Espera, a ver, denme un Huawei, ¿no? Nos vamos a las clínicas CRES. Ahí son expertos en medicina personalizada. Eso es lo mejor. Porque además con los métodos de inteligencia artificial y tal, es que te adivinan hasta lo que te ha pasado y te va a pasar, por ejemplo, el deterioro cognitivo. Bueno, hoy vamos a hablar de la bajada de peso. Cuando quieres bajar peso y no puedes. Por ejemplo, el insomnio te roba energía, las digestiones con inflamación, los gases una inspección de Hacienda. El deseo sexual desaparece si has fumado. No existe. En fin, bueno, esto es la vida misma. Esto en las clínicas CRES tienen tratamientos personalizados. Y eso se arregla, claro que se arregla. Claro, en el 91 445 0004. 91 445 0004. Hay que dejarse hacer, hay que contar la verdad, no mentir. Porque claro, esto y luego que te hagan las eso no le dice la verdad ni al médico, así no te puede curar. Tú vas para el tema del sexo, pero en cambio dices que vas para el tema de perder peso. O tengo como siempre. No, siempre. Dice, tengo un problema de metabolismo. Exacto. Que como eso no se sabe muy bien lo que es. Dices que yo creo que me ha cambiado el metabolismo, he echado 32 kilos. O un problema hormonal. También. Tengo una hormona loca. Exacto. La hormona de Pascua, que me la tengo por ahí. Una hormona sanchista. También. Colacel, Federico. ¿A quién le mandamos Colacel hoy? No sé, hoy, de verdad. Yo estoy... Yo creo que a la UCO, porque el informe de hoy es como de bordado. Es maravilloso. A ver, perdón, que no me malinterpreten los... Yo estoy disfrutando. Bueno, es que a mí lo que me asombra es la cantidad de... Los esquemas. ¿Qué pruebas hay? Pruebas todas. Pero es que aquí te da tal superabundancia y los ves retratados en su miseria. Dice Coldo, Santos, Javier Lambán, Sánchez Quero. Alcalde de Remolinos, ¿puede ser la localidad? ¿Te suena Remolinos? Porque teníamos dudas, vagamente. ¿Verdad? Dice, hay que avisar, solo avisar, que necesitamos el papel una vez comunicado. Eso es en Aragón, debe estar en la provincia de Zaragoza. Me encantan los esquemas. Remolinos. Sí. Remolinazos, claro. Sí, pero está bien porque no es una cosa ocasional, sino que tienen toda una estructura delictiva bien montada. Pero desde hace años. Pero que era Pili Halal. Antes de prohibir el cerdo en Ceuta. Pues una chica de Lambán. Debe ser porque... de Ábalos. Ya sabes, un día me contaron que lo del 3% era un 3% para el partido, un 1% para el partido, uno para el cobrador y otro para los miembros de la Ejecutiva. Claro. Y entonces aquí debe ser un 2 porque se han saltado, pues me imagino, a los miembros de la Ejecutiva. Sí, y ellos esto para nosotros, ellos no saben. No se enteran. Además luego hablan. Dáselo a María Jesús Montero. Pero la gran pregunta es, ¿de dónde sale todo el dinero negro, los sobres de Acciona, por ejemplo? De Acciona. ¿Dónde? Sí, pero ¿cómo pueden tener ellos ¿Cómo lo justifican? Eso es lo que es lo que yo planteaba al principio. ¿Cómo justificas legalmente? Una leve inspección de Hacienda lo sabría. ¿Por qué Hacienda tiene gente a la que no toca? Pues esta es una cuestión de fondo. Cobran por machacar a los particulares, pero hay particulares a los que no toca. Y esto no viene de ahora, viene ya del infame Cristóbal Montoro, que llevó la corrupción en Hacienda a un nivel ya estratosférico. Bueno, Colacel, de momento para la UCO, y que nos siga dando estos días de gloria después de tanto trabajo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Durante el verano hemos recargado las pilas. Todavía lo vemos o aún lo vemos demasiado lejos. Hemos descansado, pero ahora en otoño lo que recargamos son las despensas de cara al invierno. Llenar esas despensas de nuestro organismo y darles las mejores herramientas para luchar contra los radicales libres o, lo que es lo mismo, luchar contra el envejecimiento prematuro. La mejor forma de nutrirnos es Colacel Antiox de Mundo Natural, uno de los suplementos más potentes del mercado gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten con su dietista, farmacéutico, también pueden llamar al teléfono de información y asesoramiento gratuito de Mundo Natural 91
446-0000, también en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés y en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Nuestra Elia Rodríguez, inolvidable, hablaba de los juguetes. Los juguetes es como llaman los niños a los juguetes, porque tiene lógica dentro de cómo suena el español, lo más corto, y eso, juguetes. Y los del Corte Inglés también aconsejaba tener tres. Pero es que creo que ahora ya se pueden consultar en la red. También no hay que romper. Sí. No hace falta romperlos, pero a estas alturas ya, Federico, todos los niños saben lo que quieren, que les regalen los Reyes y Papá Noel. Así que vamos a dar mensajitos a los regaladores, porque pueden conseguir un 25% de regalo en todos los juguetes que compren ahora en Hipercor y en el Corte Inglés hasta el 23 de noviembre. Son los últimos días. Todos los juguetes, 25% de regalo para canjear en nuevas compras de juguetes del 18 al 31, para cuando vengan los Reyes. Por ejemplo, la casa de muñecas de Gaby, la taquilla secreta de Kitty Secrets, los Tamagotchis Paradise, el temible dinosaurio T-Rex o el robot Titan Fury de Super Things, que son los juguetes más buscados ahora mismo. Todos están en Hipercor y en el Corte Inglés. Últimos días hasta el 23 de noviembre, 25% de regalo en todos los juguetes. Además tienen servicios como la recogida en tienda o la reserva de juguetes en la tienda, en la web y en la aplicación. Pues muy bien. Sí, me encanta del informe los escenarios comunes, ¿no? Aquí aparece el Penta, el famoso Penta, el de la chica de ayer. Todos hemos ido al Penta, ¿no? Escuchar canciones que consiguen que te pueda amar. Bueno, pues allí también estaba el Santos Cerdán haciendo sus negocios. El Penta estaba Santos Cerdán, ¿cómo no iba a acabar la movida? Por eso lo digo. Han acabado con el rock, o sea, bueno, y luego claro, la siguiente sucesión de mensajes que ha analizado la UCO, estamos en el año 2018. 15 de junio de 2018. Antes de la pandemia, acaban de robar la presidencia. Llama a Madrid para confirmar que el gran jefe indio está esperando la llamada del titular. Indio Gábalos. Sí, es importante que la reunión sea directamente con el gran jefe indio, no puede ser con los parapetos del nivel inferior, dice. Está esperando que le diga que va de encargo de nuestro indio en Madrid, tal y como le comentó. Bueno, luego concluye la UCO que, dado que mes y medio después de esta conversación habría tenido lugar el mencionado encuentro entre los directivos de Acciona y Ábalos, y ante la insistencia de que la reunión no fuese con ningún jefe de gabinete, se puede inferir que Fernando Merino y Anchón habían utilizado el nombre clave de gran jefe indio para referirse al entonces ministro Si los fiscales Ábalos corruptos no estuvieran en defender al corrupto de su jefe, hoy la Fiscalía inmediatamente llamaría a los apaches de Acciona a que se explicaran. Porque vamos, esto es una cosa tan escandalosa, es tan evidente desde hace tantos años, ni lo habían dejado de hacer antes, ni han dejado de hacerlo después. Sí, además nos centramos siempre con el corrompido, ¿no? Sí. Pero también el corruptor. Yo una vez estos se llevan 2, ellos 5. Claro, entonces deberían de llamar, y yo lo siento, no tengo nada contra Entre Canales, ¿no? Pero yo llamaría a Entre Canales, si fuera el juez, a Entre Canales y a todos los miembros del Consejo de Administración, al consejero delegado y directivos, ¿no? Oye, pues que me expliquen. Oiga, ¿cómo aplaudían a Zapatero y ahora Sánchez? Claro. Pero vamos, los héroes del silencio que del a mí me sorprende 35. mucho porque no logro entender por qué Ábalos no está todavía en la cárcel. Y Coldo. Está forado, lo que decías antes. Sí, pero vamos a ver, ya empieza a haber una serie de indicios. Hay tiempo, el tiempo de... Y Santos Cerdán, porque pero si es que le van a mantener el aforamiento, porque como están en un tira y afloja continuo, yo creo que ni ellos saben todo lo que han hecho. El aforamiento, que es efectivamente una institución medieval, lógica en aquella época, para proteger a los procuradores en cortes, ¿no? Para no matar al rey. Efectivamente, pero ahora debería haber un automatismo. Yo tengo un aforamiento que afecta a mí como parlamentario, por decir una cosa, pero si es un tema de corrupción tal, debería automáticamente... Lo pones en la ley y dicen, oiga, el aforamiento servía única y estrictamente para la actividad del parlamentario. Exacto, y tal. La puramente política, no empresarial. Claro. En todo lo demás, ¿no? Y luego con un sistema tan garantista como este, también lo del aforamiento, es verdad que ahí hay aforamiento de los policías, de los jueces, tal, es decir, tiene ningún sentido. Y algunos militares también. Sí, lo que tú decías, es una auténtica barbaridad. Es una barbaridad, ¿no? Es el único país en el mundo. Sí, tendría que ser el jefe del Estado, como es normal. En Alemania creo que hay 4 y en Italia 5. Sí, bueno, en Italia es el presidente de la República, el primer ministro, y luego... Me parece que hay 2, no sé si uno es interior o defensa, por razones de secreto de Estado, que es un aforamiento que se puede levantar. ¿Sabéis quién pidió en su
su día que se retirase el aforamiento? Rosa Díez. Claro. Sí, señor, entre otras cosas. UPyD, y también claro. que volviera la ilegalización de la ETA, de Batasuna, que se podía hacer. ¿Y quién se rió de ella? Pues Mariano Rajoy Brey, para cambiar. Efectivamente. Bueno, hacemos una pausa y seguimos. Es la mañana. Es radio. Bueno, atención, porque entre hoy y mañana llega una ola ártica. Bueno, es que vamos camino de las Navidades. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Que haga calor tropical en Navidades? Pues no serían Navidades ni nada. En lugar de nacer un niño, nacería un buzo. O... Vaya usted a saber. No, señor. No, señor. Entre mañana y pasado, se pensaba entre ayer y hoy. Hoy ya se empieza a notar, pero sobre todo mañana se va a empezar a notar. Va a nevar a partir de 300 metros. Que eso en Teruel, los taburetes son más. No, claro, si es que la capital, y es la capital, está a 900 metros. Mi pueblo está a 1450. Podemos seguir subiendo, ahora yo correré cuesta arriba, hasta el Caimodorro, que son 2000. Caimodorro le vendría muy bien a Urtasun. Qué gentuza. Bueno, ¿qué pasa? Que hay que prepararse para el cambio de todo, porque ojo si no se han vacunado, vacúnense. Vacúnense porque la gripe llega con los fríos y luego se queda una semana y a veces 7 días. Pasa también. Bueno, va a llover, va a nevar, según las zonas y las comarcas, vayan preparándose. De momento, en Madrid nos vamos a quedar ya hoy en 11 grados, la máxima nacional, pues las dos capitales canarias, ayer 24 y 23, la mínima Soria y en vez del hermano Teruel, la hermana prima Ávila, también muy bonitos, 3 bajo cero. Bueno, Beatriz García, ¿y la bolsa que ayer estaba atente mientras cobro, mientras pago? Pues sigue un poco en la misma línea. El IBEX 35 ha amanecido plano. Ahora mismo el selectivo madrileño pierde menos de un 0,10% y sigue cotizando por debajo de los 15.900 puntos. Hoy pues hay máxima expectación por los resultados de Endivia. Bueno, pues en todo el mundo se van a conocer a las 10 de la noche, hora española, y servirán para dictar sentencia a medio y corto plazo sobre la inteligencia artificial. Y en Europa, bueno, pues el dato macro más importante va a ser el del IPC, que ya sabemos que en España, cosas que el gobierno no cuenta, pues la inflación está por encima de la media europea. Pero es igual, para eso llega Nadia Calviño, coge al Instituto Nacional de Industria, claro, y lo dice textualmente. Y les ayudamos a rectificar. O sea, presumiendo de prevaricar. ¿Qué jeta tiene la tía? ¿Qué jeta tiene? Pero como las noticias van tan rápidos, una cosa que tiene Sánchez que hay que reconocerle, y es que es el más moderno de todos los políticos que hay en el Congreso. Claro, como no tiene nada que perder. Exacto. Pues, entonces, ha generado un modelo, como ya lo hemos hablado otras veces, de un gabinete basado en relatores, se dedican a hacer relatos y tal, ¿no? Y a manejar las redes sociales, TikTok, tal, y luego, pues, a hacer este tipo de cosas. Entonces, pero cuando está para presumir, dice que ha delinquido, porque lo está diciendo la vicepresidenta económica de un país de la Unión Europea. Una noticia tapa otra, Federico. Una noticia, eso que es un escándalo, que en la época de Adolfo Suárez... Bueno, habrían caído 27 ministros. Aquí ya hay otra noticia y mañana habrá otra, y por eso digo que es... Sí, pero sobre todo que a ella le da igual. Ella sigue presumiéndolo. Ella, el marido, pues como la Rivera y el cónyuge. Bueno, y la pensión que van a sacar, porque todo esto de ser alto funcionario de la Unión Europea, que a mí me parece un escándalo, pues significa que van a tener unas pensión que será mejor que la de todos nosotros juntos. Bueno, vamos a ver, pero no sé si de Amaya, Luis. Sí, hoy tenemos que hablar del concierto gratuito que va a ofrecer Apple esta tarde en la Puerta del Sol de Madrid, un evento para celebrar sus 40 años en nuestro país, que contará con las actuaciones del rapero De La Fuente, del cantante flamenco Israel Fernández, también del guitarrista Geray Cortés y de Amaya. Todo ello, como decimos, será a partir de las 8 de la tarde en la Puerta del Sol, no se lo pierdan. Bueno, pues hacemos una pausa y vamos a ver por dónde van. ¿Ha habido algún muerto, herido, maltrecho, alguien que ha tenido que salir en angarillas? De momento, bueno, está Óscar López. Puede pasar cualquier cosa. Claro, porque dicen ahora que Óscar López es la persona que le dijo a Antonio Hernando que tenía que ir a la reunión con la fontanera y con Pérez Dolcet, ¿sabes? Bueno, es el que iba a buscar la información de las saunas del suegro para acabar con Sánchez. Es lo que acaba de decir. Hay una frase muy buena que me dijo un amigo de Sánchez, dices, joder, ¿sabes qué ha pasado? Digo, porque oye, ha nombrado a Rubén Antonio Hernando y a Óscar, ¿no? Sí. Y me dice, sí, pero Begoña le ha dicho a Pedro que ni de broma entra en la casa. Bueno, hay quien dice que fue como castigo. Dice Óscar López contra Ayuso, a ver si lo descuerna. Ayer escuchábamos Mira, esto es lo que decía la fontanera ayer.
Es que nosotros sufrimos un hackeo de nuestro Drive, y sobre ese hackeo de nuestro Drive se han inventado informaciones que, encima de ser fruto de un delito, lo voy a decir grande, porque cuando puse la denuncia en policía, esto no queda ninguna duda de que es un delito hackear un Drive de información privada, han manipulado para hacer toda esta campaña. Le han hackeado la nube. Como una chota, en lo gramatical, en lo moral y en todo. Eso le pone histérico a Óscar López, te lo digo porque yo un día tenía el teléfono en silencio y veo 3 o 4 llamadas suyas, que no me llama nunca, ¿no? Y entonces al final le llamo y me dice, oye, esto que estáis publicando es mentira, no es verdad, yo jamás he pedido documentación a Villarejo para el tema de las saunas y prostíbulos del suegro de Pedro y tal, y pensé, digo, fíjate, oye, ¿cómo estás confirmando la noticia? Si uno tenía la duda de que, oye, pues a lo mejor no es una mentira de Villarejo. Excusatio non petita, hay accusatio manifesta. En que están los 3 Pepiños Boys, que son Antonio Hernando, Óscar López y Pedro Sánchez, a cuyo lado los macarras de la Barceloneta van de frac. O sea, hay una foto de Sánchez con un pañuelito verde al cuello, que te digo que un chapero de Túnez que empieza a trabajar en Barcelona dice, me parece un poco exagerado para mí, ¿no? No, es tremendo. Es exageradísimo. Pero luego fíjate, cherché todo esto, ¿no? Al final, ¿qué ocurre? Que Pepe Blanco era el protector de ellos. Todos es ellos. verdad que le da un toque de atención y lo deja fuera de las listas de las europeas porque él es cruel. A mí me lo disfruta. Es lo que decía antes Alesia. Es sádico. Pepe Blanco se entera el día antes de las listas de que Pedro lo ha dejado fuera. Como Ábalos. Exacto, al cual él había colocado de profesor en la Camilo José Cela, le había pedido a Rafael Cortés Elvira, por favor, protégelo, que no tiene... Es decir, que no es que Pepiño se hubiera portado mal con él, todo lo contrario, ¿eh? No. Y a la mujer, que ahí viene todo el origen del desastre, la colocan en un centro adscrito de la Camilo José Cela. Es decir, Rafael Cortés Elvira, que es muy buena persona, le dice, además es que mi mujer... esos socialistas generosos. Exacto, ¿no? Porque que hoy te doy para que mañana me des. Sí, exacto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al final Pepe Blanco, una vez que lo ha matado, que lo ha humillado, para que quede claro, yo soy el poder. Yo soy el bueno. Entonces le deja montar Accento, donde se están forrando. ¿Y dónde van a ir a trabajar en Accento? Antonio Hernando. ¿Cómo no? Claro, Antonio Hernando pero va a trabajar. Y salen de los lobbies. Y Alonso. Afonso Alonso. El niño de González Pons. Hay un apartado al final del informe de la UCO, a partir de la página 190, que son todos los movimientos de las tarjetas bancarias, y en concreto la tarjeta bancaria que la Paqui, es decir, la mujer de Santos Cerdán, compartía también con la señora Atucha, que es la mujer del socio que tenía en Servinavar. Oye, es que en el restaurante Sazadón, que es otro clásico de Madrid, donde Rubalcaba pasaba también muchas horas y donde muchos cargos también del Partido Popular han sido habituales, 49 cargos por importe total de 7.470. Que eran percebes de oro. Este restaurante está en Gaztambide, está muy cerca de la calle Hilarión Eslava, que es donde estaba la segunda de las residencias de Santos Cerdán y de Señora, que fue amueblada. Que pagaba Acciona con al menos 10.000 euros en muebles, es otro de los documentos que podemos ver. ¿Me van a decir los señores accionistas del camarada Entre Canales que no sabían lo que hacían? Cuando amueblas la residencia de un buscavidas como estos... 10.000 euros. Venga, oye, pero es que en junio del 22, 188 euros en el restaurante Maquiavelo de Sevilla, también en la Bugambilla de Málaga, la vermutería La Clásica de Málaga... Pero los auditores de Acciona, ¿qué hacían? Los auditores están sordos. No auditan, no oían nada. No auditan. Te va a encantar. El Tigre de Amparo en Sevilla, el Piscotapas también en Sevilla. Bueno, aquí está todo el restaurante Olivo también en Milagro, en Navarra. Van a los seguros. El Hotel Meliá Castilla en Madrid. ¿Tú no crees que estarían haciendo una guía gastronómica, quizás, no? No sé. Sí, como son periodistas. De Milagro a la guía Michelin. Sí, de Milagro. La guía Michelin, pero del Michelin, de verdad. 7.000 euros más de Bueno, de hecho, Cerdán sí que estaba Michelin. Michelin. Y mira, y luego, claro, Entre Canales Domecq, no te olvides, es decir, la élite, sabes, más exquisita, y ese consejo de administración que tiene, dices, oye, pero no sabías nada. Pero nada verdad, nuevo. ¿Con quién nada. se lía Alfonso Guerra cuando coloca a toda la familia a trincar? Pues con una Benjumea, nada menos. La aristocracia sevillana, a la que hace un niño, una niña guapísima, la compañera de clase de mi hijo en el estudio.
y inteligente, guapa, en fin, todo. Pero la tuvo en la Casa de España. Que era conservadora, ¿te acuerdas? Que ella sí, era... pero la mandó a Italia a dar a luz. ¿Por qué? Porque mandábamos y hacíamos lo que nos daba la gana. Sí. Porque éramos los socialistas y habíamos llegado para quedarnos. Se lo dijo Galeote, que era médico y que políticamente en paz descansa, a Bestringe. Un día, cuando Bestringe era el número 2 de Fraga, nazi corrupto, le dijo, que sepas que vamos a quedarnos toda la vida, como el PRI. Vamos a hacer el PRI. Y lo hicieron. Lo hicieron. Una pausa. Bueno, ¿por dónde van hoy los oyentes, Silvia? Pues no hay dudas, Federico. El número 1, Pedro Sánchez, era plenamente consciente de lo que hacía Cerdán, de lo que hacía Ábalos, Coldo, Begoña, por supuesto. Así que la única salida que ven los oyentes es la dimisión. Y de todo el contenido del informe de la UCO sobre el ex número 3 del Partido Socialista, lo que más les ha llamado la atención, con permiso de la Paqui, por supuesto, es la información... La Paqui está teniendo un éxito popular extraordinario. Es que la Paqui es maravillosa. Y la otra es Carmele, ¿eh? Porque Carmele es la que... Pero no es Carmele Marchand, que te calles, carmele.com. Carmele Atucha, Carmele y la Paqui. Uy, eso promete para Navidad. La verdad que sí, bueno, pues con permiso de la Paqui, lo que más ha llamado la atención de los oyentes es la información referente, y me pongo seria, al PNV, que vendría a desvelar uno de los grandes enigmas de la moción de censura. Hacemos una pausa y les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Ay, la Paqui y la Carmele, ya tienen los morancos las navidades hechas. Pero vamos, y los meconios. Bueno, hay quien dice que escribe uno me parece que es en El Mundo, que dice, mira, vamos a ver, la legislatura termina el día en que Carlos Latre sale haciendo de ti mismo en tal. Estamos eso. Yo recuerdo el día que salió de Ábalos con la manta, arrastrando la manta en el hormiguero. Bueno, los morancos para hacer de la fontanera solo se tiene que poner una peluca. O Maíta. Hoy tremendo. En redes sociales ya han adaptado la canción de la película Pretty Woman, Paqui Woman. Y... Esto es verídico, ¿eh? Lo veía esta madrugada, me despertó enseguida. Paqui Woman. Walking on the street. Claro, con razón estaban las gafas que lleva Roy Orbison. Prefiero no verlo. Bueno, como os decía antes de la pausa, que Sánchez es conocedor de la corrupción de su gobierno. Paqui Woman. Es genial. De su gobierno, de su partido, por supuesto de su familia, se da ya por hecho en el contestador, por descontado. Lo que no estaba claro hasta ahora era por qué el PNV se había vendido al Partido Socialista solo una semana después de haberle aprobado los presupuestos a Mariano Rajoy. Este informe de la UCO, apuntando a la colocación de afines en empresas públicas, deja ya las vergüenzas al aire de los nacionalistas vascos, y por eso alertan al Partido Popular que no se fíen, que no caigan en la tentación de presentar una moción de censura que cuente con sus diputados. El capo número 1 estaba y está enterado de todo lo que hace su partido. Por lo tanto, es el responsable de todo lo que están haciendo. Si no sabía nada, que dimita por inútil. Y si lo sabía, que dimita por encubridor. Debería el PP pedir la dimisión de Pedro Sánchez. Y si no, que convoque manifestación en las calles para que los ciudadanos pidamos la dimisión de Pedro Sánchez. No puede estar ni un día más en el gobierno. Yo estoy gustosa de salir a las calles para que Pedro Sánchez dimita. Preguntan ustedes si el señor Sánchez, presidente del gobierno, sabía algo. Parece mentira. Vamos a ver, entre los miembros del gobierno, entre todos los diputados y entre todos los que acompañan en el gobierno al señor Sánchez, no va nadie al servicio a orinar si el señor Sánchez no da permiso. Imagínenselo. Los 4 jinetes de la Pocatrinque del Peugeot, Pegasus, Venezuela, China, la Paqui, Gallardo, el Tito Berni, etcétera, etcétera. Hombre, Pedro, tendrás claro que alguno de ellos se va a ir de la lengua, ¿verdad? Hasta la prensa del movimiento sanchista te va a dar pal pelo en cuanto te saquemos de la Moncloa. Vas para adelante fijo. Que yo pienso que Sánchez tiene una carta debajo de la manga que no sabemos cuál es, que es la que le está permitiendo seguir ahí. Así que el palacete de Francia era para disimular. Todos nos preguntábamos qué había recibido el Partido Nacionalista Vasco y dijeron, bueno, dame un palacete. Y así piensan que es esto,
¿Qué pandilla? Para el juego de Reyes, que es de la familia hasta de las cartas, ya ha sustituido, ya no hay familia Bantú, tenemos familia PNV, familia Moncloa, familia Sánchez, familia Cerdán, uy, la Paqui, las cartas más cotizadas. Esa. Y el Cluedo, que estoy poniendo a todos los del gobierno así con las caritas, me va a quedar. ¿Cómo no va a saber el que ordena y trinca lo que pasa en su orden y en su trinque? Las bombas que están cayendo, esto haría estallar cualquier cosa y aquí todavía no pasa nada. Y señor Feijóo, no haga lo de Rajoy, con el PNV, por favor. Es que está la street, además desde mañana helada, para resbalar. Pedro Navaja le sacaban también del mundo de Lampa. ¿Qué personajes? Hay un montaje de Pedro Navaja que es él, sí, pero ahora con esa cara de visto. gángster siciliano que se le ha quedado. Sí. No son cicatrices. Ríete de la mafia. Bueno, ríete de Frankenstein. Bueno, vamos a ver, el Corte Inglés adelanta una festividad del gasto. Eso es, el Black Friday. Ya no hay que esperar a ese móvil que estábamos buscando o un portátil que necesitamos. Podemos adelantarnos con los mejores precios al Black Friday y la financiación total del Corte Inglés, que esto ayuda también un montón. Por ejemplo, ahora tenemos el iPhone 16 de 128 gigas a 779 euros. El MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 por solo 899. También un aspirador de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379. O una lavadora de carga frontal Haier con capacidad de 10 kilos a solo 389. Hay que aprovechar y financiarlo todo hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta del Corte Inglés. Nos adelantamos al Black Friday con la financiación total hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por la financiera del Corte Inglés, sujeta a aprobación, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa. Hacemos un resumen de todo lo que está pasando. En la sesión de control, Batwoman, la verdad es que ha acabado con él. Hay aciertos de estos que son... yo reivindico también a su compañera, ¿no? Porque Carmele. claro, o sea, Carmele. Porque pero es Carmele, que yo me acuerdo siempre cuando empieza Libertad Digital, solo teníamos un rival, que es cuando la primera vez que me intentan comprar a mí, que éramos, solo teníamos un rival, que era una página que se llama quetecallescarmele.com. Sí, claro. Carmele, cállate, era la frase. Era que te calles Carmele, que era de Mariña. Que te calles Carmele. Pues no sé si vendieron, porque en ese momento te vendían por 1 millón de euros, por 10, lo que sea. Como nadie sabía ni lo que era una página web y lo que iba a dar de sí, Terra estaba a 200 euros. A 1 céntimo pasó. O sea, eso sí que fue un pinchazo de burbuja. De burbuja. Nosotros sí, hemos sobrevivido a aquello. Pero Carmele, siempre me acuerdo de que te calles carmele.com, que vinieron a decir, oye, pero si esto se va a vender por 2 millones, ¿a ti qué más te da? Pues sí, pues para eso lo he creado, para que me dé, para hacer cosas. Pero tú sabes la pasta que es. Bueno, pues ¿y qué? Total, que me empeño en no hacerme ridículo, lo estoy consiguiendo. No es fácil, pero... Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? Porque sigue pasando, Vanessa. Pues lo primero de todo, vamos a conectar ya con el Congreso de los Diputados. Desde allí nos está escuchando ya Maite Loureiro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, es una sesión en la que el caso Cerdán ha sido sepultado por los socios del Ejecutivo. Junts ha preguntado por el modo de vida de los catalanes, los proetarras de Bildu, que qué hay de la selección vasca de fútbol, y nada sobre este tema hasta la intervención del Partido Popular. Sí, así es. Los socios, de nuevo, le perdonan la vida a Pedro Sánchez, pero no así, ni mucho menos el Partido Popular. Tampoco la prensa, que hoy sí ha estado muy pendiente de todo lo que tiene que ver con el informe de la UCO, y en los pasillos del Congreso este asunto, por supuesto, ha sido protagonista. Han sufrido, desde luego, los socialistas al intentar explicar toda la información que hemos venido conociendo. Escuchamos al vicepresidente de la Cámara, Gómez de Celis, que se hacía el sorprendido con los gastos excesivos de Santos Cerdán. Bueno, lo que ya ha dicho el presidente, creo que ha sido... claramente una acción contundente por parte del PSOE. Nosotros ya hicimos todo lo que podíamos hacer y estaba en nuestra mano, que era expulsarlo del partido y que dejara su acta de diputado, así fue. Y a partir de ahora que la justicia... Bueno, sí, la vida austera efectivamente es la que observábamos, y una persona que no tenía ningún condicionamiento para parecer así. Pero bueno, yo creo que la vida te da sorpresas, y a veces pues sorpresas muy desagradables. Bueno, pues sorprendidos están, a pesar de que ha sido encarcelado, incluso está ahora mismo en prisión. También sorprendida Yolanda Díaz, que en este caso ha salido a los pasillos del Congreso hace apenas unos minutos para hablar de la corrupción, pero del PP. Pero además del gobierno, en el invigilando con el señor Santos Cerdán. Les he respondido ya. Yo creo que
falló el presidente del gobierno? Les he contestado ya, ha habido una comparecencia en julio en el que creo que este país tuvo un debate serio y contundente y en el que, recuerden ustedes, nosotros fuimos claros. Dijimos giro social a la legislatura, lo estamos viendo, y 2, tolerancia cero con la corrupción. Y las medidas, 10 medidas que hemos pactado entre el Partido Socialista y Sumar, las estamos sacando adelante y es el Partido Popular quien vota en contra. Bueno, y también protagonista la corrupción en la sesión de control. Miguel Tellado preguntaba a Félix Bolaños, nombraba, como decíamos también esta mañana, y era previsible, al PNV, y el ministro de la Presidencia estaba totalmente descolocado y optaba por gritar para intentar responder al PP. Los que compraban el voto y el silencio del PNV a cambio de enchufar a amigos de Aitor Esteban en empresas públicas. Al final lo del Palacete acabó convirtiéndose en una broma. ¿Puede usted respetarnos? ¿Puede usted respetar la verdad? ¿Cuándo va a pedir usted perdón al ministro Ángel Víctor Torres? Después de meses de degradarle y de difamarle, cuando ya hay un informe de la UCO que pone de manifiesto que ni un solo indicio de criminalidad en el ministro Ángel Víctor Torres, una persona honesta a la que usted ha difamado continuamente. Bueno, pues una sesión de control, la verdad es que bastante complicada para el Ejecutivo, que intenta zafarse, pero vemos que le cuesta bastante. Oye, tiene la cara, Bolaños, Maite, tiene la cara como los argumentos, pero si lo que ha sacado la UCO es que trincaba de las mascarillas como si no hubiera un mañana. Es una persona honrada, no lee, ya no lee. Yo creo que está presbite tirando camino de ciego, perdido. Está, que es la caricatura de sí mismo, como pasa con muchos de ellos, que le han pillado con el carrito del helado, está contento porque no salen putas. Como si eso fuera el argumento fundamental del robo. Luego gástatelo en lo que te lo gastes. Está recién casado de segundas, entonces parece que la señora le decía, Víctor Ángel Víctor, has vuelto a caer. Ya está, ya hemos vuelto. Ya. No, pero al final es lo del comunismo, de repite una mentira machaconamente y la conviertes en una verdad. Pues entonces, es así. Como lees igual lo que digamos o dejemos de decir, y lo que decías del informe es así, ¿no? Y Yolanda, cuando sale y empieza a hablar de los... Ya hemos dicho, un debate puede ser vivo, puede ser aburrido, pero contundente no, contundente es un puñetazo. No sabe lo que dice. Y está Urtasun con la... Pero vamos, guadaña. Con el hacha, con la guadaña, esperando a que caiga la cabeza para ponerse él de... Le pega mucho un Yolando catalán. ¿Qué alergia tiene el champú ese tío? Es algo obsesivo. No, tiene una explicación. No es por discrepar de ti. Es ese aire desarreglado de niño rico, de familia acomodada, abuelo franquista. Pero esos niños desarreglados, cuco y tal, es los que decían yellow lettering, brown water. O sea, déjalo líquido, que da igual. Sí, eso él tiene una pinta de que ese día tampoco se ha duchado. Ese pelo no es normal. Pero porque forma parte de este, ¿sabes? Desarreglado, de chico malote, porque él tiene éxito. Yo me lo encontré hace poco en el AVE y entonces le digo, claro, además, ¿tú qué has sido uno de promoción? Dice, no, yo no he sido uno, he sido el 2. El uno fue el hijo de Pepe Borrell. El uno fue el hijo de Pepe Borrell, ¿no? Sí. ¿Sabes? Fíjate, ¿no? Y entonces, claro, él al final defiende toda una serie de cosas porque es todo como muy ideológico. Han decidido que los toros son malos, que la conquista fue mala, que la reconquista fue mala. Siendo eurodiputado, antes de que lo ascendieran a ministro, este tío se negó a condenar a Putin, Vladimir Putin, por el rapto de decenas de miles de niños ucranianos. Y el tío lo apoyó con un par. O sea, es un personaje siniestro. Bueno, y desde luego va a ser una jornada para retratarse. El otro protagonista del día es el Partido Nacionalista Vasco. Ya nos adelantaba antes Maite a las 8, que hoy en el Congreso iba a preguntar sobre el precio de los huevos. Aitor Esteban ha estado en Telecinco y ha dado un corte para tener a mano en la fonoteca. Ha negado todo, también conocer a Javier Cachón, que es la persona que declaró favorable ese informe de impacto medioambiental en la primera obra de Servinavar. El PNV como organización, el PNV en las conversaciones con respecto a la moción de censura no tiene nada que ver, no absolutamente nada, y yo que estaba en las conversaciones, pero es que además luego he tenido que tratar con el Ministerio de Medio Ambiente y sin infinidad de temas, lo lógico sería, pues si esto era así, que en algunos momentos pudiera haberle llamado a este señor o haber hablado con él, y oiga, yo desconocía su existencia absolutamente, o sea que no le veo ningún sentido a esto. Hombre, sí, es el sentido de Navajita Platea, que no había hablado nunca con Aldama. Bueno, no lo conocía, de hecho no sabía quién era, no sabía si existía. Luego, pues dicen que a lo mejor alguna vez me pudo dejar algún mensaje.
Después, a lo mejor le contesté algún mensaje. Acabaron siendo 48 mensajes entusiastas donde la señora esta que está haciendo el ridículo en el ayuntamiento, pues estaba... Esto, como ha empezado, iba a decir, a lo mejor... Lo va a decir en 2 días, lo que dices. En la fonoteca te espero, Maño. Completamente. Y además, llegados a este punto, le han preguntado, bueno, ¿y qué hace falta para que dejen de apoyar al Partido Socialista? Y ha dicho textualmente, bueno, hay que ver si el asunto salpica como organización al PSOE. Eso sí haría saltar todo por los aires y ahí sería el presidente quien tendría que convocar elecciones. Organización, el secretario de organización en la cárcel salpica la organización. ¿Cómo son? Bueno, convocar elecciones Sánchez y quizá alguien más, se lo contábamos esta mañana, María Chivite aseguraba que todo esto que les estamos contando no señala en nada a Navarra, unas declaraciones que hacía en China en la madrugada hora española y que ya les podemos ofrecer. En lo que se ha conocido del informe, en nada señala al Gobierno de Navarra en ilegalidades, en delitos, en corrupción, en nada se imputa o se investiga en ningún miembro del Gobierno de Navarra. Por lo tanto, lo que cada vez está quedando más claro que esto tiene que ver con una actuación personal, de sus redes incluso más personales, familiares, y nada que tenga que ver con el partido. Y además que robaba en Badajoz. Sí, sí. ¡Ay, no! En Milagro. Sí. Pero todo bien. Pero dice, esto personal. No afecta a Navarra. Como que no afecta. Pero si salen los municipios, los señores, la Paqui Woman y el Paqui Man. O sea, pero ¿cómo tienen esa cara? Claro, es que ellos en el relato intentan acotarlo al tema de que es... Eso yo lo oí desde el principio. Esto es un putero... Pues además te lo dicen así, un putero repugnante... Bueno, todo tipo de calificativos, ¿sabes? Sí. Como Ábalos y Koldo. Y luego una persona... personal, igual ha tenido algún error, algún problema que familiar, lo liaron, de llegar a final de mes y tal, pero sí, un hijo enfermo, partido, sí, una carrera que pagar. A mí, perdona. Y terminamos el repaso ya en Almería. Hoy está previsto que pasen a disposición judicial los 5 detenidos por esa compra irregular de mascarillas y acabamos de conocer que la policía añade un investigado más a los 3 que ya tenía esta causa y estamos pendientes hasta ahora de que se amplíe más información. Bueno, hay que decir que en eso el PP ha estado muy bien. Y no ha atacado ni al juez, ni a la UCO, ni a la Guardia Civil. Podían tomar nota. Claro, Bolaños se olvida de cómo ha injuriado a todos los jueces que tocaban a su amo y a su Begoña, que es la ama, la presidenta. El problema es que es el ministro de Justicia, claro. Todo es eso... ministro de Justicia, es que se dice pronto. Claro, es cuando paso por San Bernardo y ves ministro de Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes, el triministro, los 3 poderes del Estado, que es a lo que más se dedica Sánchez a atropellar, los poderes del Estado. Ayer sacó un TikTok Bolaños desde el Ministerio de Justicia. Bailaba. Hablando, estaba calentando el acto de mañana en el Congreso, ¿no? Y estaba hablando de la ley de vagos y maleantes. Dicen, en esta misma sede donde yo me encuentro, el Ministerio de Justicia se proclamó hace muchos años una ley, se llamaba la ley de vagos y maleantes. Es que como es más ignorante de lo que parece. A las mujeres, madres solteras. Bolaños, que no hacemos carrera de ti. Esto desde tiempos de la República se llamaba la gandula. Le llamaban la gandula, que era la ley de vagos. Viene de antes, viene de la Segunda República y de antes de la Restauración. No sabes nada, no hacemos carrera de ti nunca. Pero, hoy tenemos un día de revistas y veo a Isabel González calentando porque ya ayer apareció chica nueva en la oficina. Sí, pero es que no es la única. Es que tenemos a los Rivera acompañados, que no puedo decir si enamorados. ¿Por qué? Pues porque lo de Cayetano ocupa efectivamente información o páginas en la revista Semana sin prueba gráfica. Lo dijimos además aquí ayer, que nos lo había avanzado ya el director Jorge Borrajo de esta revista. Dijo, vamos a incluir noticia, información, pero sin foto. Pero no tengo foto. O sea, cuando dicen foto quiere decir beso. No es foto en nada, no hay nada, no hay es que si foto no hay beso, juntos. ¿para qué? Pero donde no hay beso, pero sí hay foto, es con Kiko Rivera Paquirrín y una joven de Sevilla que tiene un centro de belleza que se llama Yolanda y con lo que aparece caminando por un parking rumbo a un centro comercial. Como digo, no hay besos, corre el aire, no hay achuchones, compran un felpudo, además, que tampoco es que sea una cosa muy romántica. Unos con los céspedes, otros con los felpudos. Aquí ya sabes, todo queda en el suelo. Lo de Kiko Rivera e Irene Rosales al final. Pero es como muy personal, ¿no? Comprar un felpudo es... Bueno, es muy navideño, la gente es romántico, ¿no? En Navidad.
Hombre, para el felpudo puede venir, pues ¿qué dices? ¿Bienvenido a la casa? ¿O qué? Pues es como con motivos de esto del reno Rudolf y todas estas cosas que a la gente le da. O sea que llevará cosas en Navidad. Eso sería el caso es que un felpudo rojo con algunos ribetes blancos y tal, modelo reno o verde, se mancha enseguida. Bueno, pues como digo, ella tiene un centro de belleza. Y luego os contamos si conoce o no a Irene Rosales. Vamos. Ya avanzo que sí, que la ha tratado en su centro de belleza. Así que la endogamia de esta gente... Pero tremendo, ¿eh? Uno te pone césped, otro te saca las manchas y yo todos los colores. O sea, así está la cosa. Ni qué más. Eso por un lado. Tenemos boda, estáis hablando de otro caso, mascarillas. Luis Medina se enfrentó en ese juicio por supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid, acordaos, resultó absuelto. Se ha casado en cuanto ha terminado todo el proceso judicial. El otro día además nos contaba Dani. Sí, es decir, resultó absuelto en lo penal. Que le quedaba no una en historia. Lo moral, ¿eh? Eso es. Que no es lo moral, que quedaron como cagancho en Almagro. Sí, bueno, y luego lo de los juicios públicos, como diría Cayetano Rivera, que también está ahí. ¿Y contra quién se casa? Se ha casado con su novia, la que le ha apoyado durante todos estos años, durante todo ese proceso, de una manera muy discreta, tanto como la ceremonia. Ni pío, no sabíamos nada, y eso que ya te digo que estuvimos con ellos pues hace poco tiempo, sí. Este no pide título nobiliario, ¿verdad? No, él tiene, sí. Él tiene, es marqués de algo, sí, es marqués de Villa no sé cuántos, pero vamos. Bueno, pues eso es importante. Eso no, ya te empujo y no te me caigas. afecta a mí que tenga, yo no le llamo varón, ni marqués, ni nada por el estilo. Y, bueno, que por cierto, que me he saltado lo de las declaraciones de Gemma Camacho, que parece que se queda la cosa diluida, no quiere hablar, pero tiene compañeros en el programa y obviamente pues les contesta los mensajes y ahora vamos a contarlo. Así que ya te digo que todo esto hay en las revistas del corazón. ¿Qué pasa con los Rivera? O sea, serán eternos. Bueno, como la Pantoja. Eternos y ligones, ¿no? Perdona, tú sé famoso y simplemente déjalas llegar. Llegan, ¿eh? Sí, no, sí, con Kiko lo tenemos demostrado. Yo decía, como disparaba contra todas, ¿no? Y un día le dije, pero oye, acabas de atacar a otra más, ¿no? Llevaba 4 o 5 y dice, alguna cae seguro. Y dije, bueno, vale. Eso se decía antaño. Sí, pero bueno vamos a la crónica, Rosa. Es la mañana, es radio.